Hola a todas y a todos, soy José Lugardo, fundador de Sativa Care y secretario general de la Sociedad Mexicana de Cannabis Medicinal. Les doy la bienvenida a este webinar, el segundo de 2022, la historia de la planta cannabis, orígenes, prohibición y reconciliación, donde abriremos un diálogo acerca de la estrecha relación histórica del ser humano con la planta cannabis y sobre los daños de la prohibición que prevalece en el mundo desde hace 100 años. Esta relación, como ya lo habrás identificado seguramente en algún tipo de contenido o artículo en tu propio aprendizaje en este tema, sabemos que es estrecha, es milenaria y es continua. Sin embargo, como pues lo exploraremos hoy, durante los últimos 100 años se han generado algunos discursos falsos en torno a la planta y muchas personas profesionales de diferentes frentes se han dado a la tarea de ayudar a revertir algunos de estos daños. Si estás aquí por primera vez, te invito a que nos ayudes externando tus preguntas en la parte inferior de tu pantalla y al final abriremos un pequeño espacio para que podamos atender algunas de estas. Y si estás viendo esto en YouTube, te invitamos a suscribirte en nuestro canal y activar notificaciones para no perderte nuevo contenido, nuevo material que estaremos publicando para pacientes, médicos y profesionales de la salud. Hoy me acompaña, es un honor presentar de nuevo a un amigo, Aldo Contró. Él es etnohistoriador por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es especialista en política de drogas. Muchos de ustedes lo conocen, activista a favor de la reforma desde hace pues ya 10 años. Ha colaborado en diferentes organizaciones de la sociedad civil, como el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas, en proyectos también de investigación, difusión y de reducción de daños. Es cofundador del extinto colectivo por Drogas, Política y Cultura y también es cofundador de la Sociedad Mexicana de Cannabis Medicinal, en donde actualmente colabora y imparte una clase sobre historia y política de la cannabis en México. También ha organizado múltiples eventos nacionales y también internacionales en relación a materia de drogas y política de drogas. Y también ha redactado diversos artículos en medios nacionales principalmente sobre el tema. Te doy la bienvenida, Aldo, amigo, de nuevo acá con nosotros. Muchísimas gracias, Pepe, por invitarme. Es un gusto enorme estar por acá en tu espacio virtual. Y sé que va a estar buena la plática. Seguramente que sí. Hoy vamos a tocar un tema que nos importa demasiado, quizá nos importa mucho más a quienes estamos en el día a día, pues luchando, ¿no? Por cambios más fundamentales en cuanto a no solo política de drogas, sino en cuanto a algunas de las otras vertientes que estaremos discutiendo en esta oportunidad. Y quisiera ayudar a nuestra audiencia que apenas se conecta a entender un poquito. Nos vamos a ir un poquito más rápido en cuanto a los usos tradicionales, pero quería que al menos empezáramos por ahí, Aldo. ¿Y por qué no nos ayudas un poquito a entender los usos, pues primeros usos de esta planta desde la apreciación de tu estudio histórico a lo largo de los últimos 10 años? ¿Cuáles fueron los primeros usos que se le había dado a la planta en un inicio, de acuerdo a la evidencia física y arqueológica, Aldo? Sí, bueno, comenzaría diciendo que durante mucho tiempo se creyó que los primeros usos fueron de tipo industrial, que lo primero que se usó de la planta fueron sus fibras para elaborar textiles. Esto por una evidencia de de cultivos en China 4000 años antes de Cristo, es decir, hace 6000 años. Y la evidencia que hay ahí, la evidencia que se encontró, que después fue publicada por muchos autores, historiadores como Antonio Escotado, Waldo, uno que se llama Waldo, no recuerdo su nombre, pero lo pueden encontrar fácilmente en internet. Y esta evidencia arqueológica, que era la más antigua sobre cannabis que se tenía, hizo creer que porque bueno, esa evidencia apuntaba justamente a que eran cultivos de cáñamo, y el cáñamo se utiliza principalmente para aprovechar la fibra de los tallos y para elaborar estos textiles. Sin embargo, recientemente salió publicada una evidencia en un artículo de un autor que lo suelo citar mucho, se llama Giorgio Zamorini. Muy interesante, él es un arqueólogo italiano que pues hace trabajos principalmente relacionados a temas de psicoactivos, de sustancias psicoactivas, drogas psicoactivas.
Y en este artículo que se llama algo así como la evidencia más antigua del uso antrópico de psicoactivos, una cosa así, está disponible en línea, me parece que incluso ya está en español. Y bueno, en este artículo él hace un análisis de cuáles son las primeras evidencias arqueológicas del uso en humanos o de uso para humanos, porque bueno, también hay evidencia de uso en animales. De hecho, este mismo autor tiene un libro que se llama Animales que usan drogas, me parece, pero bueno, en este artículo se concentra en uso en humanos, por eso el título, uso antrópico, y enlista las drogas, los psicoactivos, que él encuentra con la evidencia que ha recolectado más antiguamente han sido utilizados en seres humanos. Como dato curioso, la más antigua de la que se tiene evidencia es la cerveza. Y esto es algo bien curioso, pero me parece que 11.000 años antes de Cristo, más o menos. No, 9.000 años antes de Cristo, es decir, hace 11.000 años. Y es, digo, curioso porque la cerveza se tiene que elaborar, no es algo que uno tome, digamos, de la naturaleza como un hongo o algo así, ¿no? Claro, que diga que esta evidencia sobre el uso humano sea la más antigua no significa que sean los usos más antiguos, sino que es sobre los que hay evidencia, ¿no? Y el cannabis, que es lo que nos interesa principalmente, él encuentra que es 8.200 años antes de Cristo, la primera evidencia arqueológica de uso en humanos, y esto es en lo que actualmente es Japón, en una cultura, una sociedad antigua identificada como los Homon, o Homon, la verdad no sé cómo se pronuncia, pero es así con J, ¿no? Homon. Y esto es presencia de semillas o de rastros, o sea, microscópicamente se puede encontrar evidencia de que hubo semillas en algunas piezas de cerámica de algunas vasijas que utilizaron. Entonces, pues no nos dice mucho esto, lo que nos dice es que utilizaron en vasijas que ellos fabricaban el cannabis. Entonces ya habla de que hay un uso en humanos. Y sabemos que la semilla es principalmente utilizada como alimento. Entonces, cambia, digamos, la idea que teníamos o que se tenía sobre que los primeros usos fueron textiles en 4.000 años antes de Cristo en China, por esta nueva evidencia que es de 8.200 años antes de Cristo y que parece ser que fueron las semillas las que se aprovechaban para como alimento. Pero hay otras, digamos, que me parece es interesante mencionar. Una muy conocida, pues es la primera evidencia del uso medicinal que se tiene, que es de, me parece, más o menos 2.700 años antes de Cristo, que es el famoso documento del emperador, del antiguo emperador chino Shen Nong, el granjero divino, es como se le conoce, me parece que la palabra eso significa Shen Nong. Y bueno, este fue un personaje muy interesante pues, vital, digamos, para la medicina tradicional china desde entonces hasta la fecha, ya que él hizo un registro de un montón de plantas que desde entonces hasta la fecha se han utilizado por estas sociedades y bueno, ahora por gran parte del mundo. Por ejemplo, él fue el primero que registró los usos terapéuticos, medicinales, los efectos de la Camellia sinensis, que es la planta del té, y también del cannabis. Y él en su texto comenta que se utilizaba para curar la gota, para curar ciertos dolores y para curar la falta del deseo sexual, entre otras cosas. Y bueno, estas son algunas. Hay otras también, tal vez un poco más recientes, por ejemplo, 1.000 años antes de Cristo está el famoso Atharva Veda, que es este texto védico en la India, estamos hablando de hace 3.000 años, en el que se menciona el uso sagrado del bhang, que el bhang es esta bebida, es la forma en la que se utilizaba más antiguamente, al menos hasta donde sabemos, el cannabis en India, y hasta la fecha se sigue utilizando, que es una especie de infusión, de mezcla de brebaje de varias partes del cannabis, no solamente las flores, sino hojas también, me parece, tallos, en leche, y como sabemos el cannabis, bueno, al menos los cannabinoides son liposolubles y la leche al ser una grasa, pues permite que estos componentes se diluyan, los extraiga la leche y pues lo tomaban en ciertas ritualidades. Y hoy en día hay religiones en la India como los shivaístas que siguen haciendo uso de esta bebida que aprovecha los cannabinoides. Y estos, diré, son de los principales que tenemos. Hay más, pero yo creo que estos son los principales. Sí, sí, así es. Hay múltiples diferentes, digamos, récords, ¿no? Que dan fe de esta naturaleza estrecha entre la relación que tenía el ser humano y evidentemente no solo esta,
porque como seguramente lo has encontrado en tu estudio, pues digamos no tenía una prominencia muy específica, ¿no? La planta de la cannabis, sino más bien estaba dentro de pues múltiples diferentes otras, ¿no? Hay un punto en la historia, justamente lo mencionas, en el cual parece ser que a través de la búsqueda de respuestas, ¿no? A través de ciertas ceremonias, inclusive a través de, pues obviamente, religiones que preceden a las que actualmente, o lo que conocemos actualmente como las religiones de la actualidad, precediendo a esto también hay ciertos registros, ¿no? Del uso de la cannabis en ciertas preparaciones mucho más cercanas a lo que ahora conocemos como un vino, ¿no? Y ahí ya también, en términos de las ceremonias que antes ayudaban a seres humanos, sobre todo en la parte de Asia y en civilizaciones antiguas en Asia, a conectarse con la naturaleza, el mundo, ¿no? El cosmos. ¿Por qué no nos adelantamos ahora un poco, Aldo? Quería ahora acelerar un poco esta discusión para tratar de enfocarnos un poco más en lo contemporáneo. ¿Y por qué no nos ayudas a entender, o quizá quienes nos acompañan hoy, a entender un punto muy importante que me gusta mucho que lo aclares, sobre todo cuando lo hablamos no solo en el contexto público, pero también en privado, el qué pasa a la hora de que esta planta llega, cómo llega esta planta hacia lo que sería en ese entonces la Nueva España, Aldo. ¿Por qué no nos ayudas a entender un poco ese contexto que ocurre ya varios miles de años después? Sí, sí, en efecto, como bien lo comentas, Pepe, llega el cannabis a estas tierras. Pues digo, la evidencia que se tiene, en realidad es difícil tener una claridad absoluta. Sin embargo, sí me parece que pues prácticamente todos los historiadores serios, al menos que han trabajado el tema, coinciden en que no hay evidencia de la presencia de la planta aquí en el continente previo al contacto que hubo a finales del siglo XV, específicamente 1492, que es cuando llegan las primeras embarcaciones europeas a América y particularmente a esta parte de América, lo que es primero el Caribe y luego Mesoamérica. Hay como muchas versiones, o más bien hay versiones de que pudo haber sido antes. Incluso hay alguna evidencia, bueno, no una evidencia, hay un dato interesante que fue publicado en The Lancet en los 90, me parece, sobre que se encontró tejido humano, es decir, no estoy muy claro si piel o hueso, supongo que hueso por la fecha de la evidencia, pero que se encontró presencia de lo que podía parecer cannabinoide, ¿no? De algo, de una molécula similar a los cannabinoides, y esto sin duda es muy interesante y lamentablemente pues no se tiene más evidencia al respecto, y esto ha llevado a muchas personas a decir, no, claro que tuvo que haber llegado antes de que llegaran los españoles, los europeos en general al continente, tuvo que haber habido presencia de cannabis antes, uno porque está ese dato y otro porque cada vez es más sólida la evidencia de que hubo contacto entre los chinos y las sociedades americanas precolombinas como las mesoamericanas o incluso las del área andina. Me parece que esto es más fuerte, esta evidencia para el área andina, y parece ser que fue un contacto a través pues, del mar del Pacífico, evidentemente, ¿no? Y, y entonces como que esto lleva a mucha gente a pensar que si la planta fue tan importante en China y el contacto parece ser que se dio y hubo intercambio de otros productos que tal vez fueron incluso menos importantes para los chinos que la misma planta del cannabis, entonces se asume, hay una inferencia de que tuvieron que haber traído el cannabis antes. Sin embargo, no existe evidencia al respecto, tendría que haberla. Tenemos hoy en día evidencia del uso de un montón de plantas aquí en las culturas mesoamericanas, como, sobra decirlo, pero digo, el tabaco, el peyote, los hongos, el uloliuqui, el toloache, un montón de daturas, animales mismos. Y Mercedes de la Garza tiene un libro en el que habla de cómo los mayas utilizaban preparaciones de muchas plantas en las que incluían partes de animales, por ejemplo, de ciertos pájaros, de ciertos insectos. Entonces, la evidencia que tenemos sí es muy, muy amplia y muy vasta sobre el uso de plantas y específicamente de plantas psicoactivas, y no hay nada al respecto del uso del cannabis. Entonces,
Yo personalmente, y creo que coincido con muchos de quienes han estudiado la historia de esta planta en estos territorios, pues consideramos que no hay nada, ni siquiera tantito sólido para considerar que se conocía esta planta o que había la presencia de esta planta en nuestros territorios. Entonces, pues la evidencia más sólida que tenemos es la llegada, como tú bien lo comentabas, de los europeos a esas tierras a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, y sabemos que ellos lo utilizaban principalmente para elaborar con el cáñamo, pues todos estos insumos para la vida cotidiana que comentaba, como las telas, el papel, las cuerdas que eran muy utilizadas para los barcos. Y pues de esto sí tenemos evidencia sólida. Sí sabemos que los barcos que venían de primero con Colón y sus embarcaciones, posteriormente con Cortés y sus embarcaciones, traían consigo productos elaborados a partir del cáñamo, como las velas de los barcos, como las cuerdas con las cuerdas que se utilizaban para navegar, y un montón de cosas más, por ejemplo, cordeles que se utilizaban para las lámparas que traían consigo en los barcos. De esto sí hay evidencia que es muy contundente, sobre la que no hay ninguna duda, y es así como conocen, digamos, los pobladores de estas tierras y pues a la planta a través de los productos que esta planta puede producir, ¿no? Y es muy interesante, digo, la verdad es que lo que sabemos al respecto es que pues los europeos que llegaron aquí no le daban otro uso a la planta. Creemos que ni siquiera conocían las propiedades que las flores de esta misma planta tienen a través de los cannabinoides que producen, etcétera. Y bueno, digamos, la verdad es que podría detenerme mucho en esta parte, pero que para avanzar, pues nada más señalar que hay evidencia en la década de 1520, 1530, de que pues los que se hospedaron, los europeos que se quedaron aquí con las primeras embarcaciones, pues entendían que tenían que hacer pues reproducir la vida que ellos tenían en Europa a través del cultivo de los productos que les interesaba, como ciertos alimentos, como cierto tipo de ganado, y entre otras cosas les interesaba que se fabricara aquí, que se cultivara el cáñamo para pues continuar produciendo todas estas cosas, toda esta ropa, papeles, etcétera. Y hay una cosa que es muy interesante, una evidencia de 1522, que es Cortés, Hernán Cortés, escribe una carta a la corona española diciéndoles que le interesaba hacer una expedición por lo que él llamaba la Mar del Sur, que es la costa del Pacífico, y que para esta expedición se iba a necesitar un montón de productos de cáñamo y de lino, que es normalmente en los documentos de la colonia, cuando se habla del cáñamo, se habla también del lino. Es muy común escuchar cáñamo y lino. Pues parece ser que son productos que se cultivan más o menos de la misma manera o muy similar y que tienen usos industriales similares. No hay evidencia de que se haya realizado el cultivo que él pedía a la corona o que él le explicaba a la corona que se necesitaba de cáñamo para estos años. Sin embargo, sabemos que esta expedición sí se realizó en 1535, me parece, estoy casi seguro que en el 35, y, y no sabemos si para esta expedición se utilizaron estos productos de cáñamo, tampoco sabemos si se produjo el cáñamo específicamente para estos fines de dicha expedición, pero sí tenemos evidencia de que en esa década se cultivó el cáñamo, insisto, no sabemos si para ese fin o para otros, pero hay alguna evidencia, hay un personaje llamado Pedro Cuadrado, que se sabe que él enseñó el cultivo de cáñamo en 1537, y sabemos que este Pedro Cuadrado fue en las expediciones a la Mar del Sur de Cortés. Entonces, como que hay muchas cosas que nos hacen pensar que esta expedición que finalmente sí se realizó, pudo haberse, que sí pudo en esta expedición haberse utilizado estos productos, estas telas, estas cuerdas, estas velas de cáñamo, y bueno, es muy interesante. Para terminar un poquito con esta parte, comentar que la primera reglamentación que se hizo desde la corona al respecto del cáñamo en la Nueva España fue en 1545, que se llamó la Ley 20, y en términos generales lo que se decía era que se exhortaba a todos los virreyes, el que había ya los que vinieran, y a los gobernadores de la Nueva España a, sí, a realizar, a llevar a cabo en estas tierras el cultivo del cáñamo y el lino, y que fueran
los indios, lo digo en los términos del documento, que fueran los indios los que se encargaran de dicha tarea. Hoy sabemos que los indígenas de aquella época, pues fueron la mano de obra de la corona de la corona y del virreinato aquí, y bueno, digamos, en este sentido, pues el cultivo del cáñamo al que exhortaban fue una de las cosas en las que, pues al menos se ordenaba que se hicieran cargo, ¿no? Ellos como mano de obra. Y pasaron muchas cosas interesantes, sabemos que no tuvo éxito este cultivo, de hecho hubieron varias comunicaciones a mediados del siglo XVI con los virreyes que hubieron entonces, para que se acatara la ley 20, se exhortaba constantemente a que se acatara esta ley, lo cual nos indica que no se estaba realizando. ¿Por qué? No lo tenemos muy claro, sin embargo, pues hay varias hipótesis que historiadores como Isaac Campos, entre otros, Domingo Chevenini, entre otros, pues consideran que pudo haber sido por cuestiones relacionadas a dificultades técnicas, al desconocimiento sobre este cultivo, a la dificultad de, por ejemplo, adaptar el terreno, tener sistemas hidráulicos lo suficientemente efectivos, la falta de disponibilidad de semillas de calidad, entre otras razones. Y no sé si quieres que avanzamos porque podría quedarme un rato acá. No, sí, de hecho, quizá nada más terminar en este punto agregando que como lo has mencionado quizá en otro contexto, el uso entonces de de la cannabis no era, digamos, prioritario. Se pedía la instrucción, digamos, a manera de resumen, pero no se pudo, digamos, implementar de manera adecuada este cultivo, al menos en los primeros años, ¿no? De la conquista. Y no sé si puedes solo comentar brevemente antes de que pasemos a al contexto contemporáneo de la prohibición en cuanto al uso como remedio, ¿no? La evidencia de la que has hablado en otras ocasiones. Cuéntanos un poco acerca de qué pasa en el siguiente siglo y cómo algunas familias se empezaron a apropiar un poco de de estas plantas. Sí, qué bueno que haces la pregunta porque me parece que es un punto, uno muy interesante y 1.2 muy, muy importante, que es esto de cómo se reelaboró la relación que había entre las sociedades novohispanas y el cultivo y el uso de la planta, porque como bien comentábamos, pues los usos originales estuvieron restringidos a los industriales. Sin embargo, justo lo que comentas, muy interesante, mira, para la última evidencia que se tiene de cultivo de cáñamo en la Nueva España durante 2 siglos, del siglo XVI al XVIII, fue en 1587, excepto en un lugar que es en Atlisco, lo que sigue llamándose Atlisco, en el estado de Puebla, actual estado de Puebla. Hay un par de documentos súper interesantes al respecto. Uno del siglo XVII, 1642 me parece, o 46 no recuerdo, pero bueno, en la década de 1640, en el que se comenta, es una carta de un obispo al virrey de entonces, y comenta que pues él recomienda que se siguiera produciendo el cultivo del cáñamo para la elaboración de cuerdas y eso, porque parecía que como que venía disminuyendo, y este obispo dice que pues que recomiendo una cosa así, que se siga haciendo lo que yo estoy haciendo, que es el cultivo de esto, porque se necesita para la empresa navía, para los navíos, una cosa así, como para los botes, digo, es Puebla, no hay costa ahí, sin embargo, eso es el documento, yo no, la verdad desconozco por qué, pero dice para la empresa naval, insisto, las palabras tal vez son diferentes, pero apunta en ese sentido, dice, porque en ciertas temporadas resulta que necesitamos hacer estas cosas y al no encontrarse la materia prima tenemos que pedirle a naciones extranjeras, a veces enemigas, que en realidad se refiere a sociedades de la misma, ¿no? Del mismo territorio no hispano. Se requiere buscarlo por otros lados y a veces no se encuentra, y bueno, yo exhorto a que se siga produciendo lo que yo estoy haciendo. Entonces, por eso para 1642 tenemos evidencia de que alguien ahí en Atlisco cultivaba el cáñamo, cuando ya no hay evidencia de cultivo de cáñamo en otras zonas de Mesoamérica, solo hay. Y después hay otra más interesante todavía, en el siglo XVIII, 1777 me parece, en la que otro personaje
cuyo nombre no recuerdo ahora, pero también le escribe al virrey de aquel entonces, al virrey del Valle, me parece, le dice que pues estaba preocupada esta persona que escribe la carta porque se estaba perdiendo ya, de hecho él dice, ya se perdió el cultivo de cáñamo en estas tierras. La última persona que lo cultivó fue un tal Luis Hernández, porque había una familia llamada Los Hernández que en las faldas del Popocatépetl cultivaban, eso se sabe, y se murió el último de los Hernández, que fue un Josef Hernández, y en 1761 que murió esta persona, se perdió ya el cultivo aquí. Y él dice, y esta es la parte interesante, dice, excepto en algunas, en la periferia de la ciudad, ¿no? De donde, la ciudad me refiero a donde vivían los criollos, los españoles, excepto en la periferia donde viven los indios, y sabemos que ellos la siguen cultivando en sus jardines, en sus solarcitos, dice, y dicen ellos que la usan como remedio. Y esto es muy interesante porque pues justamente el uso que se daba era como industrial y la palabra remedio en aquel contexto pues habla de un uso para la salud, para el cuerpo o algún tipo de remedio en las personas, ¿no? Y es muy interesante porque, digamos, en la historia siempre hay que cruzar los datos, hay que cruzar la información para poder tener conclusiones, no quedarse solamente con lo que dice un documento, sino hacer un cruce de las fuentes. Y haciendo un cruce de la información que tenemos, tanto de que esta persona dice que la usan como remedio, como de que sabemos que las sociedades indígenas mesoamericanas tenían la común práctica de fumar. Por eso es que el tabaco pues se fuma, porque el tabaco es americano, pero entre las sociedades de Mesoamérica la práctica con esta planta era de fumar. Y no solo el tabaco, muchas otras. Ya mencioné a Mercedes de la Garza, ella en su libro Sueño y éxtasis entre los nahuas y mayas, comenta un montón de preparaciones que se fumaban. Las sociedades mesoamericanas eran muy de mezclar. Hoy nos preocupa mucho el policonsumo de drogas, pero los mesoamericanos eran súper policonsumidores y mezclaban ololiuqui, mezclaban hojas de floripondio, de daturas, de tabaco y un montón de cosas y las fumaban. Entonces, al saber esto y saber que los indígenas lo usaban como remedio, nos queda pues la idea a muchos de que, porque además sabemos que más adelante los indígenas importaron la planta a las ciudades como un producto para fumar, casualmente, ¿no? Todo, digamos, empata ahí. Y pues nos deja, yo creo que a muchos nos hace pensar que al cultivar ellos el cáñamo, que por ordenanza de la corona lo hacían para fabricar cuestiones, productos de uso industrial, pues vieron que daba flores y posiblemente, muy posiblemente las fumaron y descubrieron que les otorgaba cierto remedio, ¿no? Así es, esa conexión que quizá es más fácilmente identificable, ¿no? Con lo que eventualmente sería el principal pues uso más en los próximos cientos de años, ¿no? Relacionados a esta planta, ¿no? El consumo de la cannabis para fines pues de algún tipo de beneficio terapéutico y quizá más en otras civilizaciones lo que había pasado antes venía del uso ceremonial y después gracias a las propiedades psicotrópicas se genera ese interés en algún tipo de efecto que cae en el documento que mencionas de la medicina tradicional china, ¿no? Entonces, vamos a brincarnos ahora, Aldo, para tratar de cubrir, porque son bastantes miles de años los que tenemos que cubrir. Y ahora quiero que seamos un poquito más breves quizá en el punto en la historia, porque se cree comúnmente que la prohibición la inicia Estados Unidos. Y tú tienes otros datos. Tenemos otros datos. Sí, en efecto, es un lugar común decir que la prohibición del cannabis es una imposición del gobierno de Estados Unidos y algo hay de eso en el plano internacional, pero no en distintos planos nacionales y México es uno de ellos. Hay varios países, bueno, algunos países que intentaron o prohibieron el cannabis antes de la gran prohibición internacional del siglo XX, de mediados del siglo XX. Uno de ellos es Brasil, otro de ellos fue Egipto. Sin embargo, fueron prohibiciones que no, que tuvieron sus interrupciones, que no
permearon hasta nuestros tiempos y fueron, digamos, podríamos llamarle intentos. Esto viene más explicado en un documento que publica el Transnational Institute que se llama Auge y caída de la marihuana, de la prohibición de la marihuana, me parece. Está en internet, lo pueden encontrar. Y habla más de todo este pues, panorama internacional. Sin embargo, de las prohibiciones modernas que hay sobre el cannabis en el mundo, sí tenemos la claridad de que la primera fue la mexicana, ya que el cannabis se prohíbe en México en 1920, mientras que Estados Unidos la prohíbe hasta 1937, es decir, ni siquiera fue como que influyeran aquí y después lo hicieron ellos, estamos hablando de 17 años de diferencia. Y además también tenemos otra, digamos, podemos darnos cuenta de que la prohibición en México tuvo razones bastante, o causas bastantes endógenas, me refiero a propias, ¿no?, de la sociedad mexicana. Cuando uno analiza los documentos, los periódicos del siglo XIX, de 1800, digamos, de 1850 en adelante, yo la primera, creo que esto ya lo había platicado contigo, Pepe, la primera evidencia hemerográfica que he encontrado en México en la que se menciona el cannabis es en 1845, en un periódico en el que se comenta que, no voy a profundizar mucho para no perder tiempo, pero de que en algún cuartel de soldados se dio una especie de epidemia extraña y los soldados estos pues se sentían mareados, se sentían cansados, se sentían náuseas, no se sentían bien. Y esta nota de hemerográfica dice, se dice que es por el consumo de una extraña planta llamada marihuana. Nosotros veníamos diciendo con la pregunta anterior que hay evidencia de 1777 de que los indígenas en Puebla, algunos al menos, la utilizaban como remedio. Y para 1840 y tantos, tenemos de que ya había soldados mestizos digamos, en contextos urbanos que pues la estaban conociendo, la consumían y les provocaba esto, ¿no? Bueno, sin embargo, es hasta, bueno, tenemos, perdón, me estaba saliendo, tenemos con estas evidencias hemerográficas y las que se dan décadas más adelante, que hay una estigmatización hacia la llamada, ya desde entonces, marihuana. ¿Y por qué había esta estigmatización? Pues asumimos que es porque eran los indígenas, que por cierto era una población estigmatizada en las ciudades, y eran los indígenas los que la traían consigo, los que la estaban importando a la Ciudad de México y otras ciudades, pero muy principalmente a la Ciudad de México. Y pues bueno, al ser estas personas estigmatizadas, personas a las que se le veía mal, digamos, pues un producto que ellos traían, que ellos estaban presentando a las personas, a las sociedades urbanas, pues estos productos estaban también siendo estigmatizados y tenemos cada vez se va haciendo más frecuente la mención sobre la marihuana en los periódicos durante el siglo XIX y principios del XX de esta planta y pues todo el tiempo vemos que se habla con estigma de esta planta. Entonces cuando se prohíbe en 1920, sabemos que para entonces pues se le veía mal, ¿no? Se hablaba mal de ella, se le representaba de forma negativa en los periódicos y de hecho había prohibiciones locales. Sabemos que para la Ciudad de México lo que se llamaba municipalidades, como la municipalidad de Tlalpan, la municipalidad de Mixcoac, por ejemplo, estaba demarcado así políticamente, pues había restricciones y prohibiciones de la venta en mercados o de la venta de esta planta en las calles con las famosas hierberas. Entonces ya había todo un proceso larguísimo, cuando en Estados Unidos seguramente todavía ni conocían de esta planta, aquí ya se le estigmatizaba. Se prohíbe en 1920 con un argumento bastante pobre en términos científicos, que era que degeneraba la raza. El documento que prohíbe esta planta, que fue publicado por el entonces presidente Álvaro Obregón, dice, bueno, se titula Disposiciones sobre el comercio de productos que pueden ser utilizados para fomentar vicios que degeneran la raza. Entonces se decía, degenera la raza. Esto era una idea eugenésica, es decir, que se consideraba que ciertas prácticas podían repercutir en términos, digamos, biológicos, genéticos, en las futuras generaciones, y como esta era una práctica estigmatizada, una práctica negativa, esto podía degenerar a las futuras generaciones. Luego, ya 17 años después, la prohíbe Estados Unidos, y 41 años después de que se prohibió en México, es decir, en
1961, con la Convención Única de la ONU, ya se vuelve una obligación fiscalizar el comercio de esta planta en términos internacionales. El comercio internacional empieza a ser fiscalizado o empieza a obligarse a fiscalizar este comercio internacional a partir de 1961. Entonces, yo por toda esta evidencia considero que sí, la prohibición del cannabis en México es muy endógena y muy propia de nosotros. Sí, así es. Parece que, de acuerdo a todo lo que nos estás comentando y para quienes nos acompañan, creo que me parecía muy importante que aclararas este punto, que quizá ocurre como en un vacío la prohibición en México y mencionabas incluso que había cierto desconocimiento de la planta, principalmente en Estados Unidos, pero la realidad es que la planta llega a Estados Unidos por otra vía, ¿no? Llega a través de primero un médico que la lleva de la India, la lleva a Europa y de Europa llega a Estados Unidos, ¿no? A través de lo que en ese entonces serían las boticas, ¿no? Entonces, la marihuana desde el siglo XIX ya también se había integrado desde otro lado por otros motivos dentro de lo que en ese entonces pues era cierta oferta terapéutica para médicos. Inclusive había sido integrada formalmente en la práctica médica en Estados Unidos. Y justamente empiezan a ocurrir situaciones similares, pero que sí es muy importante que aclares ese tema para fines de la prohibición norteamericana, porque aunque las ideas fueron similares en el contexto del racismo, pues obviamente la cultura era muy diferente y en Estados Unidos, pues culturas que no eran tan deseables o razas no deseables o quizá que afectaban de forma, digamos, negativa al desarrollo de la sociedad norteamericana, obviamente ideas racistas también. En este caso no eran quizá los soldados mexicanos, sino más bien como en general a los mexicanos, ¿no? Que estaban habitando en el sur, bueno, en los estados cercanos o que colindaban con Estados Unidos, las comunidades negras y las comunidades asiáticas. Recordar también que hubo diferentes migraciones también asiáticas hacia Estados Unidos y hubo todo un conflicto en relación a ese tema y que también tuvieron hasta campos de concentración y bueno, quienes estén más familiarizados con la historia de Estados Unidos esto lo pueden verificar, ¿no? Entonces, y gracias a estas ideas también se empiezan a generar, a combinar con otros esfuerzos. Recordarán algunos de ustedes, bueno, no, quizá no, pero si estudian un poco más o indagan un poco más igual desde la perspectiva de la historia de Estados Unidos, que también se empieza a combinar ciertos movimientos de la mesura, ¿no? En cuanto a el consumo de ciertas sustancias, en cuanto a ciertas actividades que no eran deseables para la sociedad, entre ellas obviamente lo que terminó causando eventualmente la prohibición del alcohol, ¿no? La muy conocida prohibición del alcohol en Estados Unidos, ¿no? Entonces fue alrededor de estos años y recordar también que en estos años tuvimos una primera guerra mundial que también afectaría mucho en relación a que los soldados recordar que estaban viajando a diferentes partes del mundo y de regreso hacia Estados Unidos traían algunas de las costumbres de donde se luchaba, de donde se peleaba, ¿no? Entonces se empiezan a combinar ciertas cosas y empiezan a existir ciertas figuras que empiezan a abanderar también de forma, pues obviamente Aldo nos comenta igual que no había ningún tipo de sustento, también en Estados Unidos se empiezan a generar reportes sin ningún tipo de evidencia. Ya ahora, si uno empieza a leer ese tipo de reportes que utilizaron para estos primeros esfuerzos de prohibición, pues no soportan ningún tipo pues, estudio formal, ¿no? No hay ningún tipo de evidencia que lo soporte de forma rigurosa, ¿no? Entonces la prohibición se genera sin ningún tipo de evidencia. Y me gusta mucho cómo introduces el tema de manera muy rápida, porque justamente ahí es donde quería centrar la discusión, porque es algo con lo que más estaremos más relacionados en el contexto contemporáneo. Desde el 61 y bueno, desde antes, obviamente recordar que la prohibición no es estrictamente una prohibición, sino como lo dice Aldo, más bien
un control y una fiscalización, un monitoreo en el movimiento de país a país en cuanto al comercio, no solo de cannabis, sino de otras sustancias, que parece tenía su origen en el tema del opio. No vamos a explorar igual tampoco a detalle estas otras vertientes. Cada uno tendrá sus propias, digamos, teorías en cuanto a quizá todas las variables geopolíticas, inclusive algunas teorías un poco más pues radicales o menos radicales en cuanto a cuál fue el origen de esta prohibición, pero ¿qué nos deja como consecuencia? ¿Por qué no ayudas a nuestra audiencia, Aldo, a resumir un poco? Porque esto me parece súper importante. Los dos documentos de la ONU, el del 61 y el del 71, que ocurre 10 años después, que prácticamente formalizan lo que ahora conocemos, lo que ahora llamamos ya como la prohibición, ¿no? Sí, sí, como bien comentas, Pepe, pues de hecho fueron tres tratados. El primero del 61 llamado la Convención Única, que pues es el más importante. Lo que hizo básicamente fue juntar en un solo tratado todas las disposiciones sobre fiscalización internacional de drogas que había previo a ese año, que habían un montón de 1909, que fue la Convención de La Haya, 1912 la de Shanghái, 1925 la de Ginebra, y de ahí hasta el 61 hubieron muchas convenciones multilaterales en materia de control de drogas. Como bien dices, principalmente estaban enfocados a temas de opio, pero se fueron agregando, digamos, las preocupaciones de los gobiernos en cuanto a plantas psicoactivas. Y en el 61 se juntan todos estos tratados en uno solo, por eso se llama la Convención Única, y en el 71 se firma un nuevo tratado que fue, ya no recuerdo el nombre, es más largo, pero es algo así como el convenio sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas, una cosa así. Y lo que hizo básicamente fue incorporar nuevas sustancias psicoactivas a las listas de control. En el Tratado del 61 se establecieron tres listas de control que eran como de las que tenían más peligrosidad y pocos usos médicos, a las que eran menos peligrosas y tenían más usos médicos, una cosa así. Y en realidad lo que se hizo fue obligar a la fiscalización de tres plantas en el 61, que fueron el cannabis, la amapola, de la que se produce el opio, y la coca, de la que se extrae la cocaína, ¿no? Luego en el 71, a estas listas de control se incluyen nuevas sustancias, ya no solamente plantas, sino sustancias como la famosa LSD, la dietilamida de ácido lisérgico, estimulantes de tipo anfetamínico como la MDMA, anfetaminas en general, metanfetamina, y entre otras sustancias particularmente químicas. De hecho, me parece que solo fueron químicos los que se agregaron a estas listas en el 71, y es interesante mencionar que eso tiene que ver con el contexto. Los 70s, finales de los 60s, principios de los 70s, la mera época hippie, y una era en la que en Occidente digamos, explotó la presencia de estas drogas en los mercados, y pues su uso pues se extendió, porque la mayoría de ellas son drogas que se crearon desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? O mediados del siglo XX, como el LSD en la década de los 30 y etcétera, ¿no? El MDMA creo que desde el 1918, ¿no? Pero no eran drogas que se utilizaran o que estuvieran en los mercados, pero con el auge hippie, pues salieron, digamos, a la luz, y su consumo se hizo ya pues muy, muy evidente, digamos, ¿no? No importante, pero sí se hizo evidente. Entonces, digamos, el multilateralismo se vio en la necesidad de incorporar a estas listas de control todas estas sustancias. Y luego en el 88 hubo un último tratado, que es el nombre es más largo, de ese sí no me voy a acordar, pero lo que hizo este tratado fue agregarle el carácter punitivo que hoy tenemos en cuanto al sistema de control de drogas de la ONU, y que pues todos los países que lo firmamos estamos obligados a suscribirlo, digamos, a reproducirlo. Y pues lo que hace este tratado del 88 fue hacer dos nuevas listas de control en las que se incluyeron sustancias ya no psicoactivas, sino precursores para fabricar sustancias psicoactivas. No recuerdo cuáles son estos precursores, pero son sustancias que, por ejemplo, como la efedrina, se utiliza o se puede utilizar para fabricar metanfetamina, y bueno, pero bueno, la efedrina en realidad sí es psicoactivo. Otras sustancias, ¿no? Y lo que hizo fue, ahora sí, obligar a los países firmantes a penalizar ciertas actividades relacionadas con las drogas,
como por ejemplo el comercio. No era prohibido en los tratados, o no era una obligación prohibir el comercio en los tratados anteriores, pero a partir del 88 sí. Entonces, todos los países que firman estos tratados, el Tratado del 88 particularmente, se comprometen a prohibir y a penalizar específicamente actividades como la venta, por ejemplo, de todas estas drogas fiscalizadas. Entonces, por eso es que justamente cuando Uruguay legaliza cannabis, el mercado de cannabis en el 2013, me parece que sí, fue en el 2013, eh, lo que sucede es que hay una reacción por parte de la JIFE, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que digamos es el órgano prohibitivo, ¿no? de la ONU en materia de drogas. Y hay una reacción porque ellos, digamos, de manera cierta, dicen, oye, pero tú, Uruguay, estás obligado a prohibir un mercado y cómo lo quieres legalizar, estás fallando a tu compromiso multilateral. Y pues la respuesta de Uruguay fue que en realidad estaban respetando un compromiso más importante, que era el de respetar los derechos humanos, ¿no? El de hacer cumplir el respeto a los derechos humanos. Y ellos dicen, la prohibición y aplicar la prohibición de las drogas, aplicar el sistema de control que ustedes tienen, nos lleva a la necesidad de violar derechos humanos y es más importante respetar los tratados de derechos humanos que los de drogas, así que nosotros estamos en realidad cumpliendo con nuestras obligaciones. Entonces, esto es lo que hacen estos tres tratados que forman la famosa prohibición, ¿no? La llamada prohibición, que pues no es más que el sistema internacional de control de drogas, que sigue vivo, sigue igualito, vigente e intacto hasta nuestros días. Sí, así es. Ese sistema que ahora ya lo identificarán plenamente gracias a que se han organizado diferentes campañas a lo largo de la segunda parte del siglo XX lideradas por gobiernos de Estados Unidos en diferentes puntos en su historia. Recordarán algunos de ustedes, después de la guerra de Vietnam, se inicia digamos, una apropiación, un tipo de apropiación del consumo de heroína por parte de los soldados que regresaban a Estados Unidos, y a raíz de estas preocupaciones, digamos, empezamos a tener estos movimientos que de nuevo siguen tocando y violentando y enfocando demasiado en términos del consumo, y no solo un consumo en específico, sino más bien el consumo de ciertas demografías en específico, porque era muy diferente la percepción que tenía el gobierno acerca de una persona, pues obviamente blanca, alta, bueno, de raza blanca, alta, que vivía en los suburbios y que obviamente es muy diferente a lo que estaba pasando en los suburbios, perdónenme, no en los suburbios, sino en el inner city, como se les llama en Estados Unidos, en ciertas ciudades como Detroit, como Filadelfia, donde también pues los propios gobiernos identifican un consumo con pues la raza negra, ¿no? Entonces empezamos a ver lo que ahora ya es una institucionalización de la guerra contra las drogas. Y si se dan cuenta, es bien interesante, y aquí es donde quería centrar el grosso de la discusión, Aldo, sonará un poco inclusive ya más pues fuerte lo que vamos a tocar, pero estamos hablando ya de que, imagínense, tenemos como inicio una fiscalización que evidentemente no tiene sustento científico. Después de eso también, esa propia fiscalización es la que ayuda a controlar las sustancias, o sea, ciertas sustancias, o mantener un control sobre ciertas sustancias, no solo específicamente las drogas, sino también unas que van destinadas para dos usos principales, que son los usos industriales y científicos, que eventualmente de ahí también viene mucho de lo que ocurre y pasa por el sector salud de diferentes países. Entonces es súper importante esos documentos, porque no tienen solo implicaciones de políticas de drogas, y su creación fallida sin evidencia científica ha afectado también en las últimas décadas el desarrollo de lo que ahora conocemos como la medicina basada en evidencia. Entonces, ¿por qué no hablamos más honestamente sobre esto, Aldo? Voy a tratar de introducir el tema, y si me vuelvo muy radical me detienes un poco, pero esta institucionalización, estamos hablando de que toca diferentes partes del conocimiento, de las esferas diferentes del ser humano, ¿no? Hablamos y si quieres ahorita profundizamos sobre específicamente en el que tú te quieras enfocar.
un aparato de justicia que criminaliza, un aparato de justicia que tiene una cantidad enorme de prisiones, muchas de las cuales pues también generan bastantes recursos económicos privados y públicos, principalmente en Estados Unidos, que hoy día tiene 2.3 millones de personas hoy en la cárcel y que solo en 2019 ellos arrestaron a 317,000 personas por posesión de cannabis. En 2019 recordarán ustedes que desde hace ya varios años, desde el 96, pues ya vienen regulando cannabis, pero en 2019 siguen arrestando a más de 300,000 personas. Y por otra parte, vecinos de estas personas probablemente se están beneficiando y pagando impuestos de transacciones legales de marihuana. También hay otros ridículos, ¿no? La industria de las armas, esta quizá nos toca más en la yugular a nosotros como mexicanas, como mexicanos, en específico porque nos ha afectado de gran manera la cantidad de violencia que hemos sufrido como consecuencia de ese tráfico de armas del norte hacia el sur de la frontera. Y también yo quería introducir esto todavía que puede sonar un poco más, pues, disruptivo para ciertas personas que trabajan en ciertos sectores, porque también estamos involucrando a sectores que son considerados positivos. La industria farmacéutica, por ejemplo, quienes producen hoy día la mayor cantidad de sustancias adictivas en el mundo, opioides, benzodiazepinas y otras sustancias. En realidad, esto también ha generado un sector secundario ligado a este. En el sector salud también a través de la institucionalización de los servicios que combaten las adicciones y la salud mental en general. Ahí hay toda una categoría donde, en cierta medida, yo honestamente creo que la guerra contra las drogas es también una guerra contra las adicciones y contra las personas que sufren adicciones, porque la adicción es mal entendida, la adicción no hay digamos, evidencia incontrovertible sobre inclusive qué es adicción. Creo que todavía se discute desde el punto de vista de la neurociencia. Creo que inclusive más recientemente se le ha categorizado inclusive desde de lo que he empezado a estudiar más profundidad en términos de las adicciones como un tema multifactorial que muchas veces se ha sobresimplificado, ¿no? Y que hemos generalizado. Inclusive hace unos días veía un tuit de la Comisión Nacional, la mexicana, la Comisión Nacional contra las Adicciones, donde ellos mencionaban o daban a entender que cualquier consumo de sustancias conducía automáticamente a una adicción, cuando evidentemente esto es completamente falso. Eh, Ahora ya se sabe que la inmensa mayoría de personas que consumen sustancias se recuperan inclusive por su propia cuenta, no llegan a un consumo problemático, inclusive no necesitan atención médica, no necesitan ningún tipo de psicoterapia. Esto está debidamente documentado. Entonces, seguimos institucionalizando en el ánimo de ayudarles a reintegrarse a la sociedad, pero los metemos a un sistema del cual a veces pues ni siquiera tienen salida, ¿no? Compañías aseguradoras también están en este negocio, el negocio de la prohibición, y también el desarrollo de la medicina basada en evidencia que ha ayudado a generar desigualdades en salud y de otra índole. Vamos a ponerlo más simple, ¿no? En el hemisferio norte la gente no se preocupa, desde hace ya varias décadas han erradicado virus, han erradicado algunas enfermedades que afectaban mucho, sobre todo a las personas viviendo en el hemisferio norte, pero ha ocasionado por otra parte un boom en lo que ahora conocemos como enfermedades crónicas y de forma contrastante y desigual un efecto en el hemisferio sur donde hoy día continuamos luchando, olvídense de la pandemia, continuamos luchando contra la malaria, contra el VIH y contra problemas tan insignificantes como la falta de jeringas, la falta de insumos en la salud y algunas enfermedades que son prevenibles. Y todos estos efectos que he mencionado son directa o indirectamente ocasionados por la guerra contra las drogas. Quería llevar la discusión hasta aquí, Aldo, y por qué no me ayudas quizá desde tu experiencia a tocar sobre alguno de estos factores, cuál en tu experiencia es quizá el que más te preocupa a ti o el que más, en el que más te preocuparía, digamos, que atendamos de manera urgente sobre los efectos de la prohibición en las sociedades humanas. Bueno, creo que de lo que acabas de decir hay muchas cosas interesantes para profundizar en ellas.
Pero si me preguntaras qué de esto que comentas que me preocupa más, yo diría que es la visión que siembra la prohibición, el paradigma que funda lo que llamamos la prohibición, ¿no? El sistema de control que nace en el 61. Porque en efecto ha llevado a la estigmatización, ha conducido a la criminalización, eh, pues ha producido que un montón de comunidades en los países más afectados en el mundo, uno de ellos es México, por ese tipo de políticas, sean desplazadas de sus lugares, sean comunidades enteras, sean afectadas por el mercado negro que crea, ¿no? Este sistema, y que es un mercado altamente lucrativo que está dispuesto y de hecho lo lleva a la práctica a hacer muchísimas cosas para subsistir y para mantener sus ganancias, el lucro que obtiene a partir de este sistema de prohibición. Y todo esto es un círculo de cárcel, de balas, de muerte, de exclusión y de estigmatización. Y lo diría así, ¿no? Desde algo muy que pareciera simple como el estigma que sufre un joven que es usuario por su familia, por su comunidad, por sus vecinos, por el simple hecho de consumir cannabis, ¿no? Hasta, pues como lo comentábamos, la gente que termina muerta ya sea por la policía o por los grupos de crimen organizado en esta guerra que tú comentabas, guerra contra las drogas. Y todo esto me parece que es parte de una visión que ha llevado a generaciones, o al menos un par de generaciones mínimo, ¿no? De personas en nuestros países, y hablo de Occidente, a considerar que esto es legítimo, a considerar que está bien que el policía agarre al muchacho, muchas veces el mismo papá, la misma mamá, partiendo de esta visión que heredaron por parte de la hegemonía, ¿no? Es decir, del Estado, y que dicen, a ver, fumas marihuana, no, yo voy a ser el primero que te va a llevar con la policía porque eso está mal, ¿no? Entonces me parece que el daño que ha producido la prohibición, el daño que ha producido el sistema de punición, de persecución, tiene su éxito o fundamenta su éxito en la visión que ha logrado imponernos a los individuos en los países que hemos reproducido este esquema. Entonces, esta visión es la que nos lleva a considerar que, perdón, creo que puse el mute. Esta visión nos lleva a considerar que es legítimo poner a un muchacho que a lo mejor fue descubierto por su familia o por los vecinos fumando marihuana, llevarlo a que lo recluyan 3 meses o 6 meses en un centro de salud para personas con adicciones, ¿no? Que sea considerado un adicto y que le priven de su libertad en un lugar donde va a ser violentado en sus derechos humanos, maltratado físicamente, y muchas de estas personas no se recuperan de por vida de este ciclo pues, de estigma, de discriminación y vaya, me parece que los daños que ha producido la prohibición, que por cierto comentabas también el tema del concepto de la adicción, es parte de esta visión, el considerar que una persona que consume solo por el hecho de consumir, lo decías en el caso Conadic, pero eso se puede extender a muchas instituciones y más allá de instituciones sociales como la familia misma, que llega a considerar que el consumo de una sola vez de una de estas sustancias, llámese cocaína, heroína, opio, MDMA, LSD o marihuana, es ya un problema. Y esto es absolutamente falso, esto es algo equivocado. Y, eh, y me parece que el gran problema para nosotros como individuos y como comunidades, pero al mismo tiempo el gran éxito para los que promueven y los que viven de la prohibición y de la persecución que esta prohibición produce, está fundamentado, está centrado precisamente en la visión que este sistema normativo ha impuesto en nuestras sociedades. Muchas muertes, Aldo. Son, creo que, demasiadas en exceso. Eh, Creo que solo con esa afecta personalmente a muchas personas. El hecho de que tengas todavía hoy día personas
perdiendo la vida por situaciones Y que no si tienen me, sentido. si me permites, Pepe, para agregar un poco lo que venía diciendo y lo que estás comentando tú, en efecto, digo, las sustancias implican el riesgo de el consumo, me refiero, no a la política, ¿no? Su consumo implica el riesgo, por ejemplo, pues sí, de desarrollar un problema, sí, de desarrollar también un problema de dependencia, lo que le llaman adicción, incluso producir muerte por el simple consumo. Pero estas muertes, estos problemas, estas relaciones de dependencia que los individuos desarrollan con los psicoactivos, están muy promovidas por la visión prohibicionista. Antes de que se impusiera este modelo a nivel internacional de la prohibición, no tenemos en realidad evidencia de que hubiera problemas importantes al respecto, digo, problemas aislados, como lo hay, digo, hoy murió una persona, bueno, me parece que fue ayer, en un gimnasio en la Ciudad de México por hacer ejercicio, y no por eso vamos a prohibir el ejercicio. Pero a lo mejor si al rato prohíben los gimnasios, pues es muy probable que en unos años vamos a tener un montón de muertes de personas que por ir a un gimnasio clandestino, por irse a entrenar con unas personas impreparadas, por no tener la capacitación, el conocimiento técnico, pues van a tener un problema que en realidad previamente no existía. Y eso es lo que pasa con la prohibición de las drogas. Es este modelo de relación de los individuos y las sociedades con las sustancias psicoactivas lo que promueve, aumenta, incentiva de manera importante todo este tipo de problemas y este tipo de muertes, más allá de las muertes que producen las balas de los policías y de los malos. Bueno, los policías no es que quiera decir que son los buenos, ¿verdad? O las muertes que produce, por ejemplo, el consumo de drogas adulteradas, que no estarían adulteradas si estuvieran reguladas. No. El problema, o sea, las muertes que sí hay por la cocaína, por bla, se producen por la ignorancia que se deriva a partir de la prohibición y del oscurantismo que la prohibición produce. Esa institucionalización, Aldo, hablabas hace rato, por ejemplo, para quienes todavía están con nosotros, vamos a extendernos unos minutos. Hablabas de la combinación de sustancias. No sé si haya médicos profesionales de la salud por aquí. ¿Qué es la quimioterapia? ¿Qué es la quimioterapia si no es la combinación de venenos, de múltiples venenos, sustancias tóxicas, debidamente documentado, y que en su combinación nos ayuda a ir a pelear contra un particular tipo de célula? Eso es la quimioterapia. Y hablamos de sustancias o de combinaciones de sustancias que no son tóxicas por sí mismas y que está debidamente documentado cuál es el potencial de adicción, cuál es la dosis letal, que están en el OXXO, que están accesibles para personas menores de edad. Pero al llamarle quimioterapia o al llamarle medicina, ese veneno salva vidas, ¿no? Nos ayuda a conciliarlo para nosotros mismos, para nuestra familia y hacernos de la vista gorda, ¿no? Vamos a dejarle por ahí. Creo que el diálogo puede continuar, Aldo. Quería aprovechar esta discusión para tener una conversación muy seria a profundidad sobre el tema de la prohibición y de lo ridículo que es mantenerla. Y esta discusión creo que tiene que ser muy vocal. Yo invito, si ustedes todavía siguen aquí, a que sean muy vocales en estos temas. Sé que a veces estamos tocando, yo sé que nos estamos metiendo en realmente temas de moralidad y que son difíciles de tocar, inclusive para nosotros mismos. Entonces, me parece muy importante que hagamos estas reflexiones, porque además no todo está perdido. Hemos estado viendo una tendencia igual de múltiples personas en diferentes partes del mundo a no comprarnos como vienen, como nos dicen las cosas, ¿no? A cuestionar un poco más y a tener un poco más de criterio, basándonos en evidencia real, no en lo que me dice en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, hemos empezado a ver que ya las personas pueden empezar a elegir alternativas para la recuperación de alguna adicción, a elegir alternativas para la atención a la salud mental, a elegir alternativas para las enfermedades crónicas con menos efectos adversos a la salud, a cuestionar de forma muy adecuada, sensible,
por qué existen tantas desigualdades en salud y por qué estas afectan a personas de manera desproporcionada solo por el color de su piel o por cómo es su apariencia física, a cuestionar quizá inclusive la propia forma en la que clasificamos sustancias en las que llevamos medicina a las manos de pacientes, donde existe el mayor ridículo. Los dejo con 3 números. El número de muertes asociadas anualmente por el consumo de cannabis es un gran cero. El número de muertes asociadas al alcohol es el 5%, más del 5% de todas las muertes en el mundo año con año. Y el número de muertes asociadas al tabaco, 8 millones de muertes anuales. Muchas gracias, Aldo, por acompañarnos y muchas gracias a todas y a todos en esta discusión que sí dejó de ser historia y empezó a entrar un poco en lo que realmente desde mi perspectiva vale la pena, que es el erradicar uno de los mayores ridículos que ha habido en la historia de la humanidad. Muchas gracias, Aldo. Gracias a ti, Pepe. Un saludo y un abrazo.